a donde tú nos has traído con un propósito. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén. Buenos días, hermanitos. Dispongámonos para alabar y adorar al Señor, para levantar a Él cántico y alabanza, porque solo Él es digno de toda gloria, de toda honra. Hoy hemos venido gozosos a alabarle a Él, porque así como dice en su palabra, Él ha cambiado nuestra tristeza y la ha convertido en gozo. Amén. Entonces hoy hemos venido gozosos a alabarle a Él. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté, maldiciones no me afectan pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte estoy, aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté, maldiciones no me afectan pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte estoy, aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré
tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén, amén. Que se note el gozo, hermanitos. Hemos venido a alabar y a agradar al Señor con nuestros cánticos, amén. Que estos cánticos suban a Él como un perfume agradable ante Él, ¿ok? Le damos gracias hoy a Dios porque Él ha puesto ligera nuestra carga, amén. Porque Él nos ha dado descanso en Él. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas Tu conmigo. palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees, no has fallado. Yo no temeré,
vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. Amén. Lo que acabamos de hacer fue reclamar esas promesas que Dios ha dejado en su palabra para nosotros. Amén. Que confiamos en Él y en sus promesas porque Él así lo hará. Amén. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sion. Fiesta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sion. Fiesta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. En medio de ti está tu Dios, poderoso Salvador. Se gozarás, se alegrarás con cánticos de amor. Canta, hija de Sión, celebra, alza tu voz, grita con júbilo a Cristo tu Rey. Oh, 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 oh. Fiesta. Oh, 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 oh. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sion. Fiesta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sion. Fiesta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. En medio de ti está tu Dios, poderoso Salvador. Se gozará, se alegrará con cánticos de amor. Canta, hija de Sión, celebra, alza tu voz, grita con júbilo a Cristo tu Rey. Oh, 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 oh. Fiesta. Oh, 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 oh. En está tu Dios, poderoso Salvador. Se gozará, se alegrará con cánticos de amor. Canta, hija de Sión, celebra, alza tu voz, grita con júbilo a Cristo tu Rey. Oh, 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 oh. Fiesta. Oh, 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 oh,
Fiesta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sion. Fiesta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. En medio de ti está tu Dios, poderoso Salvador. Se gozará y se alegrará con cánticos de amor. Canta, hija de Sión, celebra, alza tu voz, grita con júbilo a Cristo tu Rey. En medio de ti está tu Dios, poderoso Salvador. Se gozará y se alegrará con cánticos de amor. Canta, hija de Sión, celebra, alza tu voz, grita con júbilo a Cristo tu Rey. Aleluya, Señor, hemos venido en esta mañana a alabarte a ti, Señor, a glorificarte, Señor, porque tú te gozas, Padre Santo, en medio de nuestra alabanza, Señor, en medio de nuestra adoración. Si es que la hacemos, Padre Santo, de todo corazón para ti, Señor, si es que la hacemos, Padre Santo, como tú quieres que la hagamos, Señor, como esos adoradores, Señor, que tú buscas, Padre Santo, que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Así queremos adorarte hoy a ti, Señor. Así queremos levantar a ti cántico y alabanza, Señor. Así queremos hoy decirte a ti, Señor, cuánto necesitamos de tu espíritu en nuestra vida, Señor, para discernir, Señor, para que Él sea guiándonos, Señor, para que Él sea llevándonos, Padre Santo, por donde debemos andar, Señor, para que Él sea mostrándonos y revelándonos, Señor, más de ti en nuestras vidas, Señor, porque necesitamos de esa guía, Señor, hacia la meta final, Señor, de esa guía, Padre Santo, hasta que tú vengas, Señor. Queremos ser más, Padre Santo, como tú, Señor, morir a esto que somos, Señor, morir a esta carne, Padre Santo, y permitir, Señor, que tú seas creciendo cada día más, Señor, en nuestras vidas, Señor.
seas dándonos ese aliento de vida, Señor, cada mañana, Padre Santo, para hacer las cosas como tú quieres, Señor, para que dispongamos de nuestra vida para ti, Señor, para que nos rindamos cada mañana ante ti a decirte, Señor, que nos des, Padre Santo, de tu aliento, Señor, que ese tiempo, Padre Santo, que tenemos, Padre bendito, es todo tuyo, Señor, que ese camino, Señor, que tenemos que trazar, Señor, sea guiado por ti, Señor. Que todo, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor, sea dado a nuestras vidas, Padre Santo, como tú quieres, Señor, en tu tiempo, Señor. Que se cumpla, Señor, ese propósito, Señor, que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más, quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más, quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti.
ti, como un perfume a tus pies. Señor, hoy traemos nuestras vidas, Señor, delante de ti, a decirte cuánto necesitamos de ti, Señor, en nuestras vidas, Señor. Cuánto necesitamos enamorarnos cada vez más de ti, Señor. En cada encuentro contigo, Señor, y la intimidad, Señor. Estar atentos, Señor, a lo que tú quieres para nosotros, Señor. Estar atentos, Señor, a cómo caminar contigo, Señor, en santidad, Señor. A ser obedientes, Señor, tal como dice tu palabra, Señor. Que obedezcamos tus mandamientos, Señor. Que obedezcamos, Señor, lo que en tu palabra está escrito, Señor. Porque en nuestra obediencia, Señor, es la mejor, Padre Santo, adoración, Señor. La mejor alegría, Señor, Padre Santo, tanto para nosotros, Señor, al saber, Señor, que estamos haciendo lo correcto, Señor, tal vez delante de ti, Señor. Pero también para ti, Señor, porque eres ese Padre, Señor, que nos corrige, Señor, que nos educa, Señor, que nos guía, Señor. Y queremos ser esos hijos, Señor, obedientes, Señor, delante de ti, Señor. Queremos, Padre Santo, que nuestra vida sea una vida de adoradores, Señor, una vida de adoración delante de ti, Señor. Que sea perfume agradable a ti, Señor. Que cada mañana, Señor, al despertar, Señor, esa vida que tenemos, Señor, la rindamos a ti, Señor. Muramos, Padre Santo, a nuestra carne, Señor, y entreguemos, Señor, nuestra vida a ti, Señor, cada día, Señor, para ser más, Padre Santo, como tú, Señor, para estar en intimidad, Señor, vivir en santidad, Señor, tal como dice la canción, Señor. Y para que tú seas saciando, Señor, nuestro corazón, Señor, que es insaciable, Señor, pero que contigo, Señor, estamos completos, Señor. Que contigo, Padre Santo, estamos más que satisfechos, Señor. Pero queremos cada día más, Señor, tener más de tu amor, Señor, tener enamorarnos más de ti, Señor, tener ese deseo de buscar más de ti, Señor. Es por eso que hoy hemos venido a este lugar, Señor. Es por eso que hoy tú nos has traído, Señor, a este lugar, Señor. A que busquemos tu presencia, Señor. A que aprendamos más de ti, Señor. Y es así, Señor, como damos, Padre Santo, la bienvenida, Señor, a esa palabra que tú tienes para nuestras vidas hoy, Señor. Que tú seas disponiendo, Señor, nuestros corazones, Señor. Que tú seas disponiendo de nuestras vidas, Señor, para lo que tú hoy vas a hablar a nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios, y te pedimos, Señor, que tú seas cada día más entronándote en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Un poquito de frío, pero nos calentamos, ¿cierto? Estaba pensando que de hace mucho tiempo que estamos siguiendo al Señor, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y como decía esa canción, permanecemos por su fidelidad, ¿no es cierto? Por su grande amor, por su misericordia. Hoy podemos decir, no es por nuestro esfuerzo, ni pues nuestras habilidades personales, no, aquí estamos porque Él nos ha ayudado, hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos va a ayudar más. Pero esa canción es muy bonita, me gusta muchísimo porque, bueno, hemos tenido experiencias con nuestro Dios, ¿cierto? Maravillosas, pero no podemos conformarnos con lo que hemos recibido porque hay más, ¿cierto? Hay mucho más y todo lo que hay en Dios es para sus hijos. Tenemos una labor maravillosa que hacer en esta tierra, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces, necesitamos más de Dios. Bien, vamos a orar entonces para que el Señor en esta mañana sea
dándonos un consejo bien especial, ¿cierto? ¿Verdad? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor. Gracias, Señor, porque sí reconocemos que hoy estamos aquí, Señor, pero es porque tú nos has traído, porque tú nos has ayudado, porque tú nos has fortalecido, porque tú nos has indicado el camino, Señor, a seguir. En medio de errores, dificultades, fallas, Señor, pero aquí estamos, Señor, dándote gracias por la oportunidad que tú nos brindas, Señor, de estar en este lugar. Señor, gracias por bendecirnos con estos cánticos, Señor, que podemos entonar para ti, Señor, que trae bendición para nosotros, pero que también, Señor, nos retan, Señor, para seguir adelante, porque hoy acudimos, Señor, a las riquezas que tú tienes para nosotros, porque escrito está en tu palabra que tú suplirás todo lo que nos falte, Señor, todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria. Y hoy nos presentamos, Señor, con necesidad. Hoy nos presentamos, Señor, tal vez con debilidades, Dios, pero estamos delante de ti, Señor, que nos puede fortalecer, que nos puedes enseñar, que nos puedes dar la sabiduría suficiente para poder entender, Señor, el plan y el propósito trazado antes de la fundación del mundo para nosotros. Por eso, agradecidos contigo, Señor, por este día, por este tiempo, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Señor, glorifícate de una manera sobrenatural que traiga, Señor, el renuevo a nuestras vidas. Porque, Señor, es la única manera que podemos, Señor, ser plantados junto a corrientes de agua viva, Señor, para dar fruto y darlo a su tiempo, Señor. Gracias por estas fuentes inagotables de agua que, Señor, tú has preparado para nosotros, que tú has creado para nosotros, Señor, y queremos venir, Señor, a alimentarnos de esa palabra preciosa que tú tienes para nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Ay, bueno, vamos a mirar entonces Efesios capítulo número 2. Efesios capítulo número 2, versículo 8 hasta el versículo número 12, sobre el tema de creados con un propósito, ¿cierto? ¿Para qué fuimos creados? Con un propósito, bueno, con el mejor propósito, con la riqueza más grande que podemos tener, ¿cierto? Para eso fuimos creados. Entonces, Efesios capítulo número 2, verso número 8 hasta el verso número 12, vamos a ver cómo desarrollamos todo esto, que hay mucho que hablar al respecto, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor en esta mañana, verso 8 en adelante, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Bueno, creo que el versículo 12 nos habla de que si no hubiéramos conocido al Señor, ¿dónde estuviéramos, verdad? Estábamos sin Dios y sin esperanza en esta tierra, sabiendo que nuestra ciudadanía está en el cielo, pero sin la revelación de Dios no lo hubiéramos sabido. Hoy sabemos eso. Hay muchas personas que seguramente están pensando, ¿verdad? Irse al cielo cuando se mueran, que es todo el mundo. Si nosotros le preguntamos a las personas que si se quiere ir al cielo o se quiere ir para el infierno, la gente dice que no, para el infierno no, que se van para el cielo. Pero para irse para el cielo necesitamos entonces entender y estar bajo
las normas establecidas por Dios para que eso pase. Claro, Dios no nos creó para ser condenados, ¿verdad? No nos creó para que fuéramos, tal vez la leña del infierno. Dios nos creó para que estuviéramos en su presencia. Ahora, hablaba con una persona en estos días, y es que hay mucha gente que no permanece en Cristo, ¿cierto? Se van. Y entonces, de pronto hacíamos esa pregunta: ¿por qué la gente no permanece? ¿Por qué el desenamoramiento, ¿no es cierto?, de las personas con Dios? Si es que cuando una persona se enamora de Dios es lo mejor que le puede ocurrir, ¿cierto? Y con tristeza pensamos lo siguiente: mucha gente que no ha permanecido es porque aman al Señor con su amor personal, con su amor propio, con el amor natural, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque el amor natural se acaba. No, un día se enfrió y chao, ¿verdad? Pero resulta que lo que da Dios es eterno, por lo tanto su amor es eterno. Y si recibimos el amor de Dios, permanece para siempre. No es lógico, no es normal, digamos, en la parte espiritual, no es normal que yo pueda decir: uy, yo amo tanto a Dios, y de un momento a otro entonces me voy a estar con otros amores, ¿cierto? Yo no sé, pero inicialmente, hace mucho tiempo que me confrontaba un versículo que estaba por allá en Santiago, que dice: oh almas adúlteras, ¿cierto? Esa palabra, almas adúlteras, porque dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y entonces yo pensaba: ¿por qué el adulterio? ¿Por qué las almas que se van al mundo se convierten en personas desagradables delante de Dios? Porque se convierten en personas adúlteras, ¿cierto? Y una persona adúltera es porque deja el amor, ¿cierto? Y se va con otro amor. Se enamoró de otros amores, ¿no es cierto? Y se va por allá. Entonces, la respuesta es esa, ¿cierto? Si no se recibe el amor de Dios, no se va a permanecer. Porque también es cierto que hay gente que dice que cuando andaba en el primer amor eso era una maravilla, ¿cierto? Entonces el asunto es, la pregunta es: ¿será que el amor de Dios, cuando es derramado en el corazón de las personas del creyente, algún día se termina? No, definitivamente no. Hay dos cosas que nunca jamás se van a terminar: es la fe y el amor, ¿no es cierto? Como mi hermana leía esta mañana en 1 Corintios 13. Una cosa es que sepamos que la palabra que hemos oído, que hemos estudiado durante tanto tiempo, nos produce el amor, o sea, nos produce la fe, ¿verdad? Y nos produce la comunión con el Señor y empezamos a conocer a Dios. Ahora, cuando conocemos a Dios de verdad, eso se convierte entonces, esa persona se convierte en alguien inseparable. No es posible dividir esas conexiones, ¿cierto?, de amor. No es posible. Por lo mismo, porque es eterno, la fe es eterna, ¿no es cierto? Y una de las cosas que nosotros sabemos bien que va a permanecer para siempre es el amor, porque la fe la necesitamos aquí, hoy. La fe la necesitamos para seguir caminando, para seguir recibiendo la instrucción, recibiendo la palabra, pero también para poder tener la oportunidad de instruir a otros, ¿no es cierto? Cuando instruimos a otro, lo hacemos porque amamos al Señor y amamos su obra y amamos lo que le corresponde, lo que le pertenece a Dios. Mi hermana también oraba, bueno, mis hermanas oraban y yo decía: qué bueno, porque estamos en conexión, ¿no es cierto? Y es que hay muchas personas, hay mucha gente que no conoce al Señor, y es lamentable, pero seguramente no conocen al Señor por una razón, ¿no es cierto? ¿Cuál será esa razón? Porque la iglesia, que es sabedora de toda la sabiduría del cielo, la sabiduría divina, no la da a conocer, ¿cierto? Nosotros somos parte de esos que conocemos los secretos y conocemos lo que estaba oculto en muchísimos años, ¿no es cierto?
y Dios nos lo ha dado a conocer a nosotros. Y es la salida para que las personas entonces un día se gocen delante de Dios y que tengan la oportunidad de recibir lo que Dios se fue a preparar. Recuerdan que por allá en San Juan dice que yo me voy a preparar lugar para vosotros. Entonces hay gente que sí quiere irse para el cielo, pero no, seguramente lo quiere hacer en sus propias fuerzas, ¿cierto? En su propia fe y en su propio conocimiento, lo que han aprendido, que es una mezcla de muchas cosas, ¿cierto? Pero nosotros sabemos la verdad, sabemos algo que tenemos que tener bien claro. Entonces por eso dice, porque por gracia sois salvos, ¿no es cierto? Por la gracia de Dios, y la gracia de Dios entonces es el regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Hoy somos salvos, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros somos salvos? ¿Jean Paul es salvo? ¿Seguro? ¿Sí o no? ¿Por qué? Por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿María es salva? Levante su mano derecha. Por no molestar. Somos salvos, mis hermanos, no por nuestras obras, ¿no es cierto? Somos salvos porque antes de la fundación del mundo Él estaba creando al ser humano para que fuera parte de su familia, ¿cierto? Entonces en el verso 8 dice que por gracia somos salvos y es por medio de la fe. Ahora, ¿cómo nuestra fe se convierte en una fe genuina? Porque hay una fe que es la fe natural, ¿no es cierto? Nosotros tenemos fe y es la fe natural, y por la fe, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy tenemos algunas cosas y las vamos a hacer y vamos a, bueno, a ocuparnos de nuestras cosas por la fe natural, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero se necesita la fe sobrenatural para poder entender las dimensiones espirituales. Si no, esa fe no funciona. Es decir, si no podemos entender lo de Dios, la revelación de Dios, ¿cómo podemos entonces tener la fe genuina, verdad? Por ejemplo, ¿qué hacemos con la fe genuina? ¿Cuál sería el resultado de tener una fe o la fe de Dios? Porque hay una cosa, me estaba preocupando un versículo que leí la vez pasada. Hay momentos en que uno está leyendo cuando cae en sí, ¿no es cierto? Entra como que llegó la luz y se prendió el bombillo, y entonces uno dice, ah, caray. Yo no sé, yo creo que compartí ese versículo, algo que, no sé, de pronto alguien estaba hablando de lo mismo. Y entonces la pregunta es, que en aquel día el Señor le va a decir a muchos, entren al reino de los cielos preparado para vosotros, ¿cierto? Yo creo que son las palabras más maravillosas que un ser humano puede escuchar. ¿Y escucharlas de quién? De Dios. Las palabras más alentadoras, la victoria más grande que el ser humano pueda, digamos el cristiano, ¿cierto? Porque no es para todo el ser humano, sino para el cristiano. Que es la victoria más grande. Entren en el gozo del Señor y entremos entonces al reino preparado para nosotros, ¿cierto? ¿No les parece algo maravilloso? Pero qué bueno que otras personas también sepan que eso es muy importante. Pero resulta que está el versículo siguiente, dice, leamos Mateo capítulo 7, por favor. A ver si lo encontramos aquí rápidamente. Mateo capítulo 7, versículo número 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿cierto? Por eso tenemos que tomar con tanta responsabilidad la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ¿no es cierto? Ahora, qué bueno que podamos entonces entender qué es la voluntad de Dios y cómo desarrollarla, ¿no es cierto? Cómo encaminar nuestro camino caminando en la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que todavía nos hacen falta entender, ¿verdad?
Y no solamente eso, sino que también hay muchas cosas que Dios ha estado preparando para que cuando nos encontremos con esas obras que Dios preparó de antemano, nos encontremos con eso, entonces sepamos cómo actuar, ¿cierto? En lo que Dios nos presenta en el camino. Pero hay algo impresionante que me tiene pensando de verdad que sí. Entonces dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces hubo alguien que vino a hacer la voluntad de Dios para que nosotros aprendiéramos de eso. Nada de lo que vino a hacer fue por voluntad propia, sino todo lo que Él vino a hacer fue porque el Padre lo envió, y todo lo que Él vino a hacer es porque Él vio hacer eso al Padre, ¿no es cierto? Y vino a hacerlo, y eso estuvo lo mejor que pudo haber hecho alguien, un ser humano en esta tierra, fue el desarrollo del trabajo de Jesús en esta tierra, ¿cierto? Pero miren lo que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, ¿quién está hablando aquí? Jesús, ¿no es cierto? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces escuchemos, paremos un poquito ahí en el verso 23. ¿Se puede profetizar sin conocer al Señor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Él lo dice, porque esos profetas le reclamaron al Señor, nosotros profetizamos, ¿sí o no? Pero ¿esos dónde estaban? ¿Esos quiénes eran? Ahora, pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué recibieron la palabra profética, el espíritu de profecía? Un día vinieron entonces al Señor y recibieron el don, y se fueron y empezaron a trabajar con eso, pero no fueron conocidos por el Señor porque no estuvieron ahí, ¿cierto? Se fueron, o sea, vivieron su propia vida. Empezaron a negociar no con las dádivas de Dios, sino con las dádivas personales, ¿cierto? Y hoy en día la iglesia está así, terrible, uno lo que ve, tanta cosa que hoy se está levantando. Ahora, solamente hay una sola explicación para eso. De pronto no es para aterrarnos, porque de hecho eso ya está escrito, ¿cierto? Vendrán hombres engañadores y engañarán a muchos, siendo engañados ellos mismos, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque les parece que pueden negociar con los bienes de otro. Ahora, nosotros recibimos los bienes ¿de quién? Del Señor. Pero tenemos que ser bien conocidos para que eso funcione, y que un día entonces recibamos el galardón que Dios ha prometido, ¿cierto? Hay como 7 coronas que Dios nos ha prometido, pero también es para el resultado de nuestro trabajo y hacerlo bien. Ahora, uno de los requisitos indispensables para que el trabajo que hagamos para Dios quede bien hecho, tiene que tener 2 ingredientes importantísimos. De hecho, mi hermana leía hoy, si tuviera la fe para poder trasladar los montes, ¿cierto? Y no tengo. O sea, si no hay amor, entonces no habrá resultados definitivamente positivos. Ahora, ¿a qué clase de amor se está refiriendo? Al amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que hemos recibido, ¿cierto? Ahora, tenemos un sello, ¿no es cierto? Cuando realmente el cristiano es sellado con el sello del Espíritu Santo, ese le pertenece a Dios. Y esa persona que ha recibido el sello de Dios jamás se alejará del Señor, porque hay una promesa por allá en Pedro: Él nos ha guardado, ¿cierto? Y nos guardará. Y por eso inicialmente les decía a mis hermanos, no es por nuestro esfuerzo de permanecer, porque el diablo siempre nos ha querido sacar del camino, ¿cierto? ¿Verdad? Pero permanecemos aquí es por la misericordia de Dios, porque Él nos ha guardado. Entonces, en primer lugar, hay profetas que profetizan cosas, pero resulta que son profecías, seguramente son profecías falsas, ¿cierto?
O sea, esas profecías no vienen de parte de Dios porque no recibieron. Imagínense una persona. Por eso es necesario tener tanto cuidado cuando algún profeta se levanta y entonces empieza a decirnos cosas, ¿cierto? Aduladoras. Porque yo creo que cuando Dios va a dar un premio siempre tendrá una corrección que hacernos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Siempre habrá algo que Dios quiere que nosotros cambiemos. O sea, una cosa es lo que Dios quiere hacer, la vasija que Dios quiere formar, pero otra cosa es las cosas que nosotros tenemos, a las cuales tenemos que renunciar, ¿cierto? Hay cosas que no las va a sacar el Señor porque no le corresponde. O sea, a nosotros nos corresponde renunciar a aquello y aquello y aquello, y nos damos cuenta de esas cosas cuando escudriñamos la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas a las que yo empezaba a ver es, bueno, ¿cuál es la profecía más segura? La palabra de Dios, ¿cierto? Cuando hablamos, cuando predicamos, estamos profetizando. Aquellas personas no, porque si hubieran sido conocidas por el Señor, entonces lo que había ocurrido con ellos es que estaban haciendo la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Estaban haciendo lo que Dios quiere. Y por eso este mensaje no es para las personas que están afuera, sino es para las que estamos aquí, ¿sí o no? Tenemos que empezar a descubrir qué es la voluntad de Dios. En primer lugar, recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Porque es necesario que el que se acerque a Dios, dice que crea que lo hay, que es galardonador de los que le buscan. Entonces, concluimos en ese versículo de Hebreos 11:6, de que para poder entonces ser galardonado por el Señor. ¿Qué es ser galardonado por el Señor? Porque dice que exaltado, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, para eso, ¿qué se necesita? Buscar al Señor. Ahora, ¿qué es buscar a Dios? Hay personas que se quedan a medio camino buscando al Señor. ¿Por qué razón? Porque no lo encuentran, no alcanzan a encontrar. O sea, cuando una persona busca a Dios y lo halla, es algo glorioso que cambió su vida para siempre. Es una experiencia que jamás se olvidará. Hay personas que han recibido palabras de Dios y han pasado muchos años, 20 años, 30 años, y seguramente esas palabras están ahí como si fuera ayer, como si fuera hoy, ¿no es cierto? Alcanza uno a escuchar, porque eso permanece para siempre, ¿no es cierto? Entonces, aquellas personas que recibieron eso, amaban al Señor. Seguramente quisieron trabajar y hacer cosas para Dios, pero no lo amaron, ¿cierto? No hubo ese amor genuino para Dios. Por lo tanto, entonces empezaron a hacer su propio trabajo, ¿cierto? Para, reconocer su propio esfuerzo, para tomar su propia posición, ¿verdad? Para recibir su propio exaltamiento. Ustedes no se han dado cuenta que hoy en día uno ve por ahí de pronto las redes y se levanta profetas diciendo cosas y cosas y cosas. Mis hermanos, sabiendo que la palabra de Dios es lo que tiene la verdad, ¿verdad? ¿No es cierto? Los hombres tal vez podemos decir muchas cosas, pero hay momentos que todavía estamos perfeccionándonos y podemos cometer errores. Mire, nosotros llevamos tantos años y cometemos errores. Mi hermano oraba esta mañana también por eso, ¿cierto? Podemos tener la palabra, podemos recibir el Espíritu Santo, podemos tener tantas cosas, pero todavía cometemos errores, todavía dañamos el corazón de algunas personas con nuestras palabras, con nuestras actitudes, todavía lo estamos haciendo, ¿sí o no? A veces de pronto decimos palabras que nunca jamás debieron de haber salido de nuestros labios, ¿verdad? Entonces, estas personas no fueron conocidas y considero que eso es la cosa más terrible que le pueda pasar a una persona que conoce la palabra, ¿cierto? En ese día, son cosas tan, puntuales, ¿cierto? Es una oportunidad de vivir una vida sin Dios eternamente, ¿cierto? Y yo creo que la iglesia tiene que entender esto, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora, la iglesia tiene que empezar a entrar en
en el fuego de Dios, para enseñarle a otros, los que vienen detrás de nosotros, cómo es hacer la voluntad y qué es ser conocido por Dios, ¿no es cierto? Una de las cosas que definitivamente se necesita entender bien para buscar al Señor es que si nos encontramos con el Señor, entonces tiene que haber unas experiencias maravillosas, como le pasó al rey David, ¿cierto? ¿Por qué él le gustaba ir tanto al templo? Para encontrar, para contemplar la hermosura del Señor. Entonces, bueno, ellos profetizaban también, echaban fuera demonios. Y entonces también echaban fuera demonios y no eran conocidos por el Señor, ¿no es cierto? Echar fuera demonios es una cosa complicada, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero maravillosa. Cuando uno ve a una persona poseída y tiene la oportunidad de orar y que Dios nos utilice para eso, eso produce, ¿verdad? ¿Y qué más hicieron? Hicieron muchos milagros, ¿cierto? Pero no conocieron el autor de los milagros. Ahora, nosotros lo conocemos y precisamente tenemos que tener tanto cuidado con nuestro caminar, ¿cierto? Lo que hacemos. Vayamos a mirar a Romanos, por favor. Romanos capítulo número 8. Mire lo que Dios ha hecho por nosotros. Romanos capítulo 8, versos 28, 29 y 30. ¿Estamos ahí? Romanos 8, 28. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿nos han sobrevenido cosas difíciles en la vida? En la vida cristiana, claro. Pero, ¿cuál será la razón? Dios tiene que ablandar nuestro corazón para hacernos entender que el que Él manda es Él, ¿no es cierto? Pero más sin embargo, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuál es el bien entonces que recibimos cuando, sea bueno o sea malo, nos pasan cosas? Por ejemplo, cuando se murió mi esposa, para mí fue muy terrible, terrible. Fue una de las experiencias que jamás de pronto uno puede superar 100%, ¿cierto? Porque una parte de uno se fue y ya no está. Y fue muy complicado. Pero más sin embargo, eso fue para bien. Pues yo me quedé solito. Pero fue para bien, ¿cierto? Una vez yo le decía a un médico que él estuvo ahí como muy pendiente de mi esposita, y como fue, digamos, como el médico de cabecera, él iba hasta el paraíso a verla, ¿no es cierto? Entonces eso era como, y se dormía ahí en el cuarto, ¿no es cierto? Bueno, un privilegio que, pues, bueno. Y entonces yo le dije un día, no, miremos a ver cómo le damos un bienestar. No importa que esté enferma, pero que esté con nosotros, ¿no es cierto? Y entonces él me llamó y me dijo, venga, yo le quiero decir una cosa. Yo creo que eso es falta de misericordia, de tener una persona enferma que no se pueda mover y que no tenga un bienestar. Entonces me dice, déjela ir. No, para mí fue complicado que él me dijera eso, déjela ir. ¿Y por qué? Porque me dijo, sea para hoy, sea para mañana, nada que hacer. No hay nada que hacer. Aquí no vamos a decir que hay un tratamiento para eso. No, ya todo está invadido, ya nada que hacer. Para mí fue muy difícil, ¿cierto?, aceptar eso. Yo no pensé nunca en la vida que ella se muriera, porque nosotros vimos muchas cosas. Entonces, eso fue para bien. O sea, uno hoy, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ¿hasta dónde llega mi firmeza, no? Porque un día ella me preguntó, me decía, bueno, y si yo me llego a morir, ¿usted qué va a hacer? ¿Para dónde va a correr? ¿Cuál va a ser el desarrollo de su vida? ¿Qué va a hacer con su vida? Y yo le dije, yo voy a seguir, yo no tengo otro lugar. ¿Para dónde puedo? Yo no tengo para dónde más ir. Y aquí estamos, ¿cierto? Para la gloria de Dios, pero ha sido por la ayuda del Señor.
Entonces dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿cierto? Ahora, ¿para qué fuimos llamados? Estos jóvenes fueron llamados por ejemplo, esta niña que no dice, ¿cómo hizo para aprender a tocar ese piano, cierto? ¿Y cómo hacen para cantar así tan bonito? Yo he cantado y eso, y he estado, cierto, dirigiendo la alabanza, pero uno ve esas cosas que solamente vienen de parte del Señor, ¿no es cierto? De eso uno se alegra tanto, ¿verdad? Yo me alegro tanto de que los jóvenes, bueno, y seguramente vendrán otras personas que también tienen el don de alabanza, ¿cierto? Músicos, qué sé yo. Pero, ¿qué tal si no hubieran personas que dirigieran la alabanza, ¿verdad? Tocaría a capela o con unas pistas, ¿cierto? Bueno, pero somos privilegiados porque tenemos unos jóvenes que cantan bonito, ¿cierto? Que nos alegran el corazón. Ahora, si nos alegra el corazón a nosotros, ¿cuánto más el corazón de Dios, verdad? Entonces, si hemos sido llamados, desde luego que Dios quiere pulir todo aquello que no es parte, ¿cierto?, de lo que Dios está formando. Y a veces nos enojamos con Dios porque nos pasan cosas, ¿cierto? Bueno, tal vez no nos enojamos, ya, eso de enojo no es cierto? Pero sí hay incomodidad. Yo veo por ahí personas que dicen, Señor, ¿y por qué me pasa todo esto? Bueno, tal vez es porque se necesita el tratamiento, ¿verdad? Se necesita el proceso, ¿verdad? Para que reconozcamos que lo que Dios nos ha dado es maravilloso y que, por ejemplo, el apóstol Pablo tuvo que recibir un aguijón, ¿cierto? ¿Y cuántas veces le oró al Señor? Sabiendo que Él respondía todas las oraciones que le hacía, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué le dijo? Negativo el civil. Bástate con mi gracia. O sea, qué bueno que seguramente él entendió, a pesar de que eso le incomodaba mucho, porque fueron 3 veces que dijo, no, yo soy un siervo de Dios y cómo va a ser posible que yo tenga esto. ¿Qué sería? Vete a saber, algún día lo sabremos, ¿cierto? A ciencia cierta, porque se hablan tantas cosas, pero algún día sabemos la verdad. Entonces hay cosas que nos van a incomodar, pero seguramente hace parte de nuestra formación. Mire el verso 29, porque a los que antes conoció, ¿cómo es posible que antes conoció? También los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, nosotros fuimos creados en, ¿cuál es el molde en donde nosotros fuimos creados? En el molde de Cristo, ¿verdad? Ahora, y si fuimos creados en el molde de Cristo, entonces estos 2 vasos se parecen, ¿cierto? Fueron hechos en el mismo molde. Entonces, si este vaso representa a Cristo, esto también tiene que representar al cristiano, ¿verdad? Porque nos parecemos, porque fuimos formados de la misma manera, con el mismo propósito y con el mismo amor, y fuimos bautizados con el mismo Espíritu, y fuimos sellados, ¿cierto?, con el mismo Espíritu. Y entonces, ¿por qué razón? Porque es que Él nos conoció, el que antes conoció, dice, también los predestinó. ¿En qué consiste la predestinación? Algunas personas hablan de la predestinación es de que estos van a ser salvos y estos no. Eso no es real, eso así no es. Dios hizo estas vasijas para que fueran vasijas para un propósito, ¿cierto? Y todos, porque dice, porque entonces no diría que Él no quiere que nadie se pierda. Diría otra cosa, no, pues los que van a ser salvos se van a salvar y los otros paila mocha, ¿sí o no? No, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que todas las personas, todos los que Dios creó, un día entonces entiendan que hay un lugar preparado por Dios para ellos también, así como Él los preparó para nosotros, pero que es necesario un arrepentimiento genuino, ¿cierto? Para poder entrar entonces en el reino de los cielos, cuando entendemos que hay que hacer la voluntad de Dios. Entonces dice, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y si tenemos la imagen de su Hijo, ¿cuál es entonces nuestra labor en esta tierra? Mostrar a Cristo a través de nosotros, ¿cierto? Ay. Fíjense que eso es de tanta responsabilidad, ¿cierto? Mostrar a Cristo en todas las áreas, en la parte humana, en la parte relacional, ¿no es cierto? En el amor, en nuestro trabajo, en nuestra pasión para con Dios. Tenemos que mostrar a Cristo ahí,
porque así lo dice la palabra, para que hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, cada cristiano entonces es la imagen de ¿quién? Del que lo creó. Dice para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿cierto? O sea, tenemos la misma mente, ¿cierto? Porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Ahora, si tenemos la misma mente de Cristo, entonces entendemos, a ver, ¿qué hay en una mente que es la mente donde Cristo mora, donde Cristo vive? Entonces, ¿será que tenemos los mismos pensamientos, cierto? Si tenemos la misma mente, tenemos la mente de Cristo. Entonces, la persona que tiene la mente de Cristo tiene los pensamientos ¿de quién? De Cristo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, versículo 30, y dice, a los que predestinó, a esos también llamó. No habíamos nacido cuando ya Dios nos había llamado, nos había escogido. Veamos un poquito allá Efesios capítulo 1 verso 4, por favor, y regresamos otra vez para que veamos el verso 30. Entonces, Efesios capítulo 1 verso 4, que dice, según nos escogió en Él, o sea, antes de la fundación del mundo. O sea, ¿cómo es que alguien escoge porque es que el ser humano no puede entender que Dios nos conoció antes de que el mundo existiera, ¿no es cierto? Pero dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Bueno, nos escogió para que esta niña sea la que toque el piano, para que Jean Paul toque la batería, para que nosotros estemos aquí también deleitándonos en la predicación de la palabra, ¿no es cierto? ¿Para qué nos predestinó el Señor? ¿Para qué nos escogió? Para hacer lo que hoy estamos haciendo. Ahora, no quiere decir que lo que estamos haciendo hoy es lo último que hay que hacer. Yo creo que hay muchísimas otras cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto? Camino nos resta, a pesar de que ya estamos doblando la esquina, pero más sin embargo todavía nos hace falta camino, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque entonces no nos había dado el Señor la revelación que tenemos hoy, el conocimiento que tenemos hoy, ¿cierto? La esperanza a la cual ya nosotros la tenemos. Entonces por eso dice que nos escogió. ¿Escoger qué es? Yo escojo, ¿cierto? Cuando hay hartas cosas, entonces alguien dice escoja lo que quiera. Es porque ya son visibles. Ahora, si no se escogió, entonces es porque Dios nos vio, ¿cierto? Ya Dios vio a la hermana Diana, ¿cierto? Antes de que ella fuera engendrada en el vientre de su madre. Él nos vio, nos conoció a nosotros, antes de que fuéramos engendrados. No nos preguntemos cómo, porque Él es Dios, ¿no es cierto? Y hay cosas que hoy no las entendemos, pero están escritas y las vamos a entender así como están escritas, ¿no es cierto? Entonces ese versículo, la verdad que encontramos ahí es que Él nos escogió, ¿no es cierto? Dentro de tantas personas Él nos escogió a nosotros, ¿verdad? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, podemos decir, hoy estamos siendo santos, santitos. Todavía tenemos algunas fallas, ¿cierto? ¿Verdad? Pero la formación del Señor no termina ahí, ¿verdad? Ahí todavía el Señor nos sigue formando. Por eso no podemos discutir con el Señor en las estrategias que Él utiliza para darnos la forma que Él quiere. El otro día estaba en el grupo donde va María, allá, y entonces había una niña cantando ¿cómo se llama esta canción? El alfarero. Entonces algo que ella cantaba es que dice, hay una parte donde dice, fórmame a tu parecer. Y entonces yo dije, pare. ¿Qué significa eso? Fórmame a tu parecer. O sea, esa frasecita, de ahí nos agarramos para hablar muchas cosas, ¿cierto? Entonces, no es a mi parecer, porque nosotros queremos formarnos, que Dios nos forme a nuestro gusto. Pero no es a nuestro gusto, es al gusto de Dios, porque Él es el que formó. Es decir, ya hay un diseño y que tenemos que volver otra vez a ese diseño, ¿cierto? Al diseño
original. Ahora, cuando ya estemos santos y sin mancha delante de Dios, entonces el trabajo ya se terminó, ¿no es cierto? La obra que el Señor empezó en nosotros ya está terminada, ¿verdad? Entonces por eso volvamos otra vez a Romanos capítulo 8, verso 30. Entonces dice que Él nos predestinó, a los que predestinó, a esos también llamó. Pero mire lo que sigue diciendo. Una cosa es llamar, o sea, ¿quién llama a Dios? ¿A quién llamó Dios? A los que ya existían para Él, ¿no es cierto? ¿Sí? Si Dios antes de que existiera el mundo, ya Él nos conocía a nosotros, y como Él nos conoció a nosotros, entonces Él nos llamó. ¿Y qué más sigue diciendo ahí? Y a los que llamó también justificó. Ahora, ¿qué significa la palabra justificación? O justificar, ¿qué significa eso? Nosotros no podíamos ponernos a cuentas con Dios por nuestros propios medios, por nuestra propia obediencia. Entonces tenía que venir alguien que sí tuviera la capacidad espiritual y moral para que pagara nuestra deuda, ¿cierto? Y esa persona no hubo más, porque la Biblia dice que Dios miró en el cielo y en la tierra buscando a ver quién iba a tener el privilegio de hacer lo que Cristo vino a hacer, y no le encontró, porque no había, porque no existe. La única persona que tuvo la forma moral fue Dios mismo, ¿no es cierto? ¿Verdad? No había otra persona con la altura moral, con la obediencia, ¿cierto?, necesaria para que viniera entonces a hacer el sacrificio que Jesús hizo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Vino y pagó nuestra deuda. No, nosotros no podíamos entonces decirle al Señor, ¿cuánto le debo? Y entonces yo voy a hacer esto para que me perdone todos mis pecados. No es por mis acciones, no, por la gloriosa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dice que nos llamó, pero también por eso es necesario leer entre líneas y analizar cada frasecita, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces dice que nos llamó, y también, si nos llamó, también nos justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué hizo? Glorificó. Recuerden bien, mis hermanos, que por allá en Efesios 5 dice que Él levantó una iglesia para sí misma, la purificó para sí mismo, para presentársela una iglesia gloriosa, santa, sin mancha ni arruga, ¿cierto? O sea, ¿cómo Dios está viendo su iglesia? Santa, sin mancha ni arruga, ¿cierto? Eso es lo que, así Dios la está viendo. Ahora, ¿Dios conoció a su iglesia antes de la existencia de la tierra? Claro que sí, ¿no es cierto? Sí. Y entonces dice que también nos glorificó. Ahora, y por eso el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No le podemos tener miedo al diablo, ¿cierto? No. ¿Por qué razón? Porque si Dios sea con nosotros, ahora el hecho, la cuestión es que Dios sí esté con nosotros, ¿sí o no? ¿Verdad? Que Dios esté con nosotros. ¿Y cuándo descubrimos que Él está con nosotros? Cuando vemos el respaldo, ¿cierto? Cuando vamos a hacer cosas que no son agradables delante de Dios, entonces viene el Espíritu Santo está puesto en el corazón de los creyentes. ¿Para qué? Para rearguirlos de pecado, ¿cierto? ¿Verdad? Verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces viene todo este proceso que pues lo pasamos así como muy rápido. Pero ¿qué necesitamos entonces para que mientras que estemos en esta tierra cumplamos el plan de Dios, el plan establecido de Dios a través de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si Dios está con nosotros, entonces veremos pues la respuesta, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas necesidades tenemos hoy? Porque
ahí, o sea, necesitamos pedirle al Señor que coloque hambre y coloque el deseo de ser aquellos portadores del pan de vida, ¿cierto? Para darle el alimento, para saciar la sed del alma que está afligida, ¿cierto? ¿Verdad? Que no callemos, que nuestros labios se abran con la verdad. Lo que pasa es una cosa, porque Pablo fue tan puntual en predicar la palabra. O sea, no, bueno, pasó un tiempo, ¿cierto? Analizando y pensando, ¿verdad? Me encontré con el Señor y de eso fue algo bien importante, ¿cierto? Pero ¿por qué él nunca cayó? ¿Por qué él siempre estaba hablando? Porque se encontró, ¿no es cierto? Tuvo un encuentro genuino con el Señor. Y cuando pasa eso hay que decirle a todo el mundo que Él está vivo, ¿cierto? ¿Verdad? Que Él vive para siempre. Ah, bueno, vino, murió, pero también resucitó y está sentado a la diestra del Padre, lleno de gloria y majestad. Mas sin embargo, vayamos a mirar ahí en Romanos 9, versículo 20 y 21. Romanos 9, ahí en adelantico, 20 y 21. Entonces mire lo que dice. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? A veces pensamos que lo que estamos haciendo, o sea, deberíamos de estar haciendo otra cosa, ¿cierto? Pero lo que estamos haciendo hoy, porque ya entendimos que es hacer la voluntad de Dios, es lo que nos toca, lo que Dios nos ha puesto a hacer, ¿no es cierto? Por eso empieza diciendo el versículo, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, ¿estamos contentos con lo que somos? ¿Estamos contentos con lo que hacemos? ¿Estamos felices teniendo la oportunidad de conocer la palabra y poderla enseñar? Claro que sí, ¿no es cierto? Pero ¿hace falta algo? Yo creo que hace falta más, ¿no es cierto? Porque Dios tiene más. Hay muchas otras cosas que las podemos pedir y la vamos a recibir, pero escúcheme esto por favor. Dios no va a dar unas herramientas que nosotros no vayamos a utilizar, ¿no es cierto? Dios no va a dar dones ni conocimientos que van a ser, los vamos a tener guardados ahí toda la vida. O sea, cuando empezamos a utilizar las herramientas de una manera responsable, ¿cierto? De una manera genuina, y necesitamos más y estamos trabajando en lo que tenemos, entonces ¿qué va a hacer Dios? Nos va a dar más. De pronto uno mira, hay personas que tienen tantas cosas, ¿no? Conocí a un muchacho en la rehabilitación donde estábamos trabajando, llegó y empezamos a trabajar con él. Y entonces, cuando los 2 meses, ya le estaba diciendo a la gente: usted tiene un demonio de tal cosa. Yo cuando empecé a escuchar eso dije: uy, ¿y este qué? Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Y efectivo, o sea, Dios le dio discernimiento. Lo que pasa es que nos tocó entrar en un proceso de aprendizaje, de enseñarle cómo manejar eso, porque estaba cometiendo errores, ¿no es cierto? O sea, ¿qué necesitamos para ejercer los dones? Lo primero que necesitamos para ejercer los dones, ¿qué es lo que necesitamos tener? ¿Qué es lo que necesitamos pedir? Saber cómo hacerlo, ¿cierto? Saber cómo ejecutarlos, saber qué hablar, qué palabras decir, ¿cierto? En el momento preciso, ¿verdad? Porque seguramente no, pues obviamente no conocía, entonces tocó empezar a enseñarle. Maravilloso. Necesitaba la seguridad de Dios para saber cómo manejar ese tipo de cosas, porque entonces lo que hacía era alejar a la gente, ¿cierto? ¿Verdad? En vez de ser la bendición, entonces todo el mundo se apartaba y no, conmigo ni siquiera me mire. Entonces se fue muy bonito y bueno, entonces se fue por allá para su iglesia y empezó a trabajar. Y entonces uno dice: oiga, miren, en 2 meses ya tenía discernimiento. Pero más sin embargo, ¿cuál era nuestra labor? Enseñarle cómo funciona ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces fue difícil el proceso, porque muchas veces
bueno, yo cargaba la llave, entonces la persona que se quería irse, después de, claro, nosotros le decíamos, esperen un tiempo, mañana, piénselo bien, y mañana yo le abro la puerta si se quiere ir. Y mañana llegaba, entonces lo aconsejamos para que pasara mañana. Y si entonces lográbamos convencerle de que se quedara, pues era una maravilla, ¿cierto? Pero había gente que tocaba abrirle y que se fuera. Me acuerdo que había un muchacho que cantaba hermoso, lindo, le consiguió una guitarra y ese hombre cantaba y nos hacía llorar. Y uno canta la misma canción y no pasa nada, ¿no? Nosotros cantábamos la misma canción y no pasa nada, pero él sí cantaba y uy, tenía esa, ¿cierto? Esa unción, tenía esa capacidad. Y nosotros todos le decíamos, no, mire, aguante, soporte, es que de hecho el consumo es terrible, ¿cierto? Entonces, bueno, él se aguantaba y oramos y todo, y un día no se aguantó y dijo, yo no, eso ya he luchado tanto con eso que yo me voy, no, yo me voy mejor, no, yo no quiero estar más aquí. Y esa noche lo mataron, fue terrible para nosotros, lo mataron, nos dolió muchísimo, porque era una persona que, bueno, esperemos que Dios había tenido misericordia, ¿cierto? Entonces, no podemos altercar con Dios. La vasija que Dios quiere formar en nosotros es el diseño de Dios, ¿no es cierto? Versículo 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, la pregunta es, estas vasijas que hoy ¿somos vasijas para honra o somos vasijas para deshonra? Para honra, ¿cierto? Sí. Entonces es necesario honrar a Dios con nuestra forma, ¿no es cierto? Nos tocaría regresar otra vez. No, pero perdóname un momentico. Vamos a mirar segunda de Pedro. Bueno, eso es lo que... Segunda de Pedro capítulo 1. Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para adquirirlas, ¿cierto? Segunda de Pedro capítulo número 1, verso 3 en adelante, y vamos a mirar una lista de cosas que necesitamos tener para que no caigamos jamás. Dice porque, bueno, me adelanto un poquito, capítulo 1, verso 3, segunda de Pedro capítulo 1, verso 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, escúcheme mis hermanos, el hecho de ser llamados para nosotros es el privilegio más grande que tenemos en esta tierra. Hemos sido llamados para algo maravilloso, para algo especial. Y si hemos sido llamados, mis hermanos, es para que entonces, para que seamos excelentes porque nos parecemos a Cristo, ¿cierto? Porque somos la imagen de Cristo. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, ¿cierto? ¿Quiénes son los únicos en esta tierra que tienen la oportunidad de participar del Espíritu Santo, que es la naturaleza de Dios? No hay otra persona, no hay nadie en esta tierra. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no le ven ni le conoce. Y nosotros siempre clamamos al Espíritu Santo que venga, que nos consuele, que haga algo sobrenatural, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque lo conocemos. Pero una de las cosas que me impresiona es que somos participantes de la naturaleza, de su naturaleza. Ahora, ¿para qué, mis hermanos, somos participantes? Para que seamos engendrados, ¿no es cierto? Porque dice por ella San Juan, dice que nosotros no fuimos engendrados de carne, ni de voluntad de varón, sino por Dios. El hecho de ser engendrados es porque su Espíritu Santo vino a nosotros y nos dio una identidad, ¿cierto? Y nos hizo parte de una gran familia maravillosa que es la familia de Dios. Esa parte es algo que tenemos que pensar, de que hace parte del tema de la regeneración, ¿cierto?
Ahora, ¿qué es la regeneración? ¿Qué enseña el tema de la regeneración? Habla de la restauración genética. Para ser parte de la familia de Dios se necesita entonces que seamos regenerados, ¿cierto? Que seamos otra vez, que podamos ser incluidos de lo que nosotros, porque, a ver, nos fuimos excluidos un día por causa del pecado, ¿cierto? Me estoy acordando de un versículo que dice que por cuanto todos pecaron, ¿fueron qué? Destituidos. ¿Qué significa la palabra destituir? Chao, adiós, no hace parte de esto, ¿cierto? Fuimos destituidos, ¿cierto? Porque cuando todos pecaron. Ahora, ¿qué significa entonces la regeneración? Es la inclusión nueva, ¿cierto? En la familia de Dios. Estos son parte de mi familia, estos son mis hijos. Y si somos los hijos de Dios, entonces ahora sí podemos decir, bueno, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces hay una cosa que resulta de todo esto, ¿cierto? Por eso necesitamos leer los versículos que siguen. Por eso dice, si la naturaleza de Dios está en nosotros, entonces hay un proceso y hay algo que necesitamos buscar, ¿cierto? Con diligencia. Versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. La palabra diligencia, ¿qué nos enseña? Hacerlo ya, hacerlo en el momento que es, en el momento preciso. No deje para mañana lo que podemos hacer hoy. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Entonces, ¿somos personas virtuosas? ¿Cierto que sí? Ahora, ¿quién ha compartido esa virtud, esa esencia divina, ¿cierto? Dios a través de su Santo Espíritu. Pero también es necesario que entendamos lo que Dios nos quiere enseñar, que es el conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra, ¿no es cierto? ¿Cómo conocemos las características de Dios? Por medio de su palabra. Conocemos a Dios por medio de su palabra, pero ¿quién nos da la veracidad de que esto es cierto? El Espíritu Santo de Dios nos convence, ¿verdad? Entonces ahí notemos bien que hay cosas importantes que tenemos que hacer. En primer lugar, el Señor nos dice que debemos de ser diligentes, y a la diligencia hay que añadirle entonces la fe, y a la fe conocimiento, y ¿qué más? Y al conocimiento dominio propio. Ahora, ¿qué es el dominio propio? Es mi templanza, ¿cierto? Que si este hombre viejo se quiere, lo único que se resucita los cadáveres muertos son algunos cristianos, ¿cierto? No, o sea, que me salió el viejo hombre, y es que el viejo hombre ya está muerto, y resulta que hay resurrecciones. No puede ocurrir eso por la soberbia, ¿cierto? ¿Ves? Necesitamos ser ¿qué? Dominio propio. Teniendo el dominio propio, ¿qué significa? Me sacaron, ¿cierto? Me volaron la tapa, y entonces, ¿qué hay que hacer? No, hay que tener todo el control, ¿no es cierto? De nuestro carácter, poner en control nuestro carácter. Ahora, y entonces resulta, algunas personas le piden a Dios paciencia. ¿Cómo recibimos la paciencia entonces? Con problemas, hartos problemas, hasta que un día digamos, Señor, está bien, ya no más, yo no. Mientras más problemas tengamos, entonces más pacientes somos. Pues ya entendemos, ¿sí? Entendimos. Bueno, está bien. Muchas son las aflicciones del justo, ¿cierto? Pero Señor, tú ganas, sabiendo que de todas Dios nos va a librar, ¿no es cierto? Entonces, al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia. Entonces, la paciencia es el resultado ¿de qué? De la diligencia, de ser diligentes en añadir la fe virtud, y al virtud conocimiento, ¿cierto? Si no hay conocimiento, entonces no entenderemos los versículos que siguen, no podemos entenderlo. ¿Y de qué se trata esto? Pues es lo que Dios quiere que tengamos en abundancia, ¿cierto? Versículo 7, a la piedad, afecto fraternal. ¿Qué es eso? El amor de Dios en nosotros. O sea, en el cristianismo ninguna persona nos puede caer mal.
María me cae mal. No, mentiras, eso no es cierto. No puede suceder nunca, ¿cierto? Ahora, a pesar de que tengamos ciertos errores por ahí, pero nos amamos, ¿cierto? Porque es el afecto fraternal, es ese amor que Dios ha derramado en nosotros, ¿cierto? Y dice la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal fraternal amor. Porque si estas cosas, escuche bien, mis hermanos, queremos que funcione bien y que lo que Dios nos ha llamado a hacer, entonces sea realizado haciendo la voluntad de Dios, mejor, ¿cierto? Ahora, todas estas cosas hacen parte del aprendizaje que tenemos que no olvidar para hacer la voluntad de Dios. Entonces dice, porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que leímos anteriormente, ¿cierto? Que es las cosas que encontramos del versículo 13 en adelante, ¿cierto? Y la participación de la naturaleza de Dios es el resultado de eso. O sea, una persona no puede recibir estas cosas si no tiene la naturaleza de Dios, si no tiene el Espíritu Santo, de ninguna manera. Entonces, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, entonces, ¿qué tenemos que hacer con estas cosas? Que las cosas que vimos anteriormente, hay que abundar de eso, ¿cierto? Y no dejarán de estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta. O sea, es ciego, ¿cierto? No ve más allá. Pero nosotros somos los que tenemos la visión espiritual, ¿no es cierto? Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, ¿a quién se está refiriendo esto? A personas que han sido cubiertas con la sangre gloriosa del Cordero de Dios, pero más sin embargo no tienen todas estas cosas, ¿cierto? Ahora, si no tienen todas estas cosas en abundancia, entonces hay un problema, ¿cierto? Es peligroso. Verso número 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, ¿no es cierto? Fíjense que estas cosas son importantes para no tener tropiezos en la vida cristiana. Verso 11, y con esto terminamos, si no alcanzamos a leer Efesios, pero entendimos, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Cuál es el plan y el propósito? ¿Para qué estamos aquí? Para buenas obras. Pero las buenas obras, o sea, las obras no quedarán bien hechas sin todas estas cosas, ¿cierto? Sin que tengamos la oportunidad entonces de saber que fuimos predestinados para muchas cosas, que todas las cosas que nos pasen, que nos ayuden para bien, ¿no es cierto? Versículo 11 dice, porque de esta manera, no es de otra, de esta manera, os será que otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, Señor Salvador Jesucristo. Entonces, mis hermanos, vamos a ir al cielo, ¿cierto? Nos vamos para el cielo cuando nos moramos. Toca mirar qué cosas nos hacen falta, ¿cierto? Y recuerde lo que el Señor dice en su palabra, que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. A mí, mis hermanos, ¿qué nos hace falta? Revisemos la lista, que esto no sea solamente que lo leímos hoy. Hay que revisar esa lista, a ver qué nos hace falta, esta y otras que hay por ahí. Amén. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te damos gracias. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea la adoración. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida que tú nos das, Señor, y gracias por tu palabra. Gracias por el conocimiento que te recibimos, Señor, de parte tuya, a través de las maravillosas sagradas escrituras. Pero, Señor, gracias porque tú nos revelas. Aleluya, tú eres que nos das, Señor, la luz suficiente para comprender lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Señor, y tu palabra va a ser grabada y va a ser grabada en la tabla de nuestro corazón, Señor. Establécela, Dios, establécela, porque hoy pedimos, Señor, y te entregamos nuestro corazón para que tú establezcas tu palabra en él, Señor, y que esta palabra, Señor, que hemos recibido en esta mañana sea, Señor, tan poderosa que cambie nuestro existir. Señor, que entendamos, Dios del cielo, para dónde vamos, que entendamos, Señor, de qué manera tenemos que actuar y de qué manera tenemos que caminar.
Por eso aquí estamos para honrarte. Aleluya. Espíritu Santo, te damos muchas gracias. Señor Jesús, que tú estás en este lugar. Por tu Santo Espíritu te damos muchas gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de reunirnos, Señor, Padre, alrededor de tu altar, Señor, porque tenemos el privilegio de pasar confiadamente delante de tu gloriosa presencia por el camino que tú nos abriste a través del velo, Señor. Por eso, agradecidos contigo, te damos muchas gracias en esta mañana. Y yo pido, Señor, la bendición para tus hijos, para todo tu pueblo, Señor. Aquellos que no vinieron, bendícelos, Señor, trayendo también la seguridad tuya, Señor, a los corazones de ellos, Señor. Aquellas personas que tal vez no se han congregado, tal vez juiciosos, Señor, pero también, Señor, pedimos para ellos la bendición tuya, Señor, que establezcas tu palabra en el corazón de ellos, Señor. Bendice a nuestros pastores donde quiera que estén, Señor. Úsalos de una manera sobrenatural. Extiende tu mano, Señor, atrás de ellos, Padre, para que se hagan, Señor, milagros, prodigios, sanidad, restauración, liberación, Señor. Que el conocimiento que tú les coloque en el corazón de ellos sea para transformar y cambiar las vidas, Señor, a las cuales, Señor, tú estás ministrando en esta misma hora. En el nombre maravilloso y santo de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, bendiciones más. Nuestros anuncios habituales de la semana. De lunes a viernes. En las mañanas, tiempo de oración. Hora a las 7 de la mañana. Miércoles cada 15 días, tarde de damas. A las 3 de la tarde. Jueves culto de poder, alabanza y palabra a las 7 de la noche. Tiempo de estudio bíblico y discipulado, todos los viernes a las 7 de la noche. Todos los sábados tiempo de ayuno, oración y alimento en su palabra a las 9 de la mañana. Domingos 8:30 de la mañana, tiempo de devocional e intercesión. Y a las 9 de la mañana, culto familiar, alabanza, adoración y palabra. Tiempo de evangelización, el segundo domingo de cada mes. Únete a este equipo de trabajo al finalizar el culto y da cumplimiento al mandamiento del Señor, hacer discípulos. Invitación para toda la Iglesia de Ministerio de Evangelización Pastor Orlando. Nosotros somos Iglesia Cristiana Filadelfia, Marruecos. 2025, año de la intimidad, la oración y la palabra. Bienvenidos. Hola. Queremos invitarte a ser parte de nuestra identidad, lo que nos hace únicos como familia de Cristo. Por eso sigue las diferentes y siguientes recomendaciones. Mientras estamos en culto, nuestro celular silenciamos o apagamos. El Señor no nos va a llamar en él. Saludar a tu prójimo, darle un abrazo y declarar bendición sobre su vida. Es amor por el Señor. Llegar temprano a las diferentes reuniones demuestra la pasión, compromiso y entrega al Señor. Poner en alto los valores, como el respeto, la solidaridad, tolerancia entre otros, es obedecer su palabra. Nuestra cultura nos identifica como hijos de Dios y que pertenecemos a una gran familia. Así que bienvenidos a nuestra cultura. Filadelfia, Marruecos. Nuestros próximos eventos son: ¿estás preparado? Retiro espiritual. Sanando mi corazón quebrantado. Próximamente. 21, 22 y 23 de marzo. Tremenda palabra del Señor, porque muy seguramente hoy estás llorando por tu situación, por todo lo malo que has vivido en tu vida, porque los problemas te agobian. Sientes que Dios se ha olvidado de ti, pero en el nombre de Jesús vengo a decirte que Dios es fiel. Dígalo conmigo, Dios es fiel. Créeme que lo que estás viviendo no es lo último.
Él no te ha abandonado. No te lo puedes perder. Info, Pastora Marlene. Jóvenes, ha llegado la hora. Un nuevo comienzo, una nueva identidad. Es tiempo de volver a construir aquello que fue devastado. Restaurando las ruinas de mi identidad. Próximo sábado, 29 de marzo. Hora, 6 de la tarde. No te lo puedes perder. Tendremos alabanza, adoración, palabra, actividades y muchas sorpresas más. Ven y comparte de una tarde llena de juventud. Será inolvidable y la pasaremos en grande. 2025 año de la intimidad, la oración y la palabra. Y también de que las parejas se preparen mucho más para vivir en completa unidad. Así que parejas, preparen un tiempo para aprender más. En un gran taller mes de abril. Domingo 16. Prepara este tiempo para ti y tu pareja. Compartir la palabra y enseñar a otros acerca de quien vive en ti, te apasiona. Bienvenido, eres de los nuestros, por eso te invitamos a que te inscribas al taller de evangelización. Aprenderás herramientas y tips para compartir de la palabra de Dios. Separa tu cupo y sé parte de esta ruta de crecimiento. Invita, Pastor Orlando, Ministerio de Evangelización, para toda la iglesia. Hoy al finalizar el culto,